Un verdadero hombre del Renacimiento o del final del Renacimiento, Nicola Steno, padre de la geología, fue además anatomista, naturalista y tardío obispo. Durante siglos el hombre conoció unas curiosas piedras llamadas piedras lengua o glossopetra en latín. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, cuenta que estas piedras caían del cielo en luna menguante, que eran indispensables para la adivinación mediante la luna y que podían detener los vientos tormentosos. En el Renacimiento, por su parte, se creía que eran dientes de dragones y servían como antídoto para mordeduras de serpientes y otros venenos, que tampoco. En 1666, un joven médico y atento observador de la naturaleza, el danés Niels Stensen, mejor conocido como Nicola Steno, pudo examinar la cabeza de un tiburón pescado en Livorno, cerca de Florencia, donde él disfrutaba del mecenazgo de Fernando II, gran duque de la Toscana. Se dio cuenta de que los dientes del depredador eran muy parecidos a las piedras lengua y pensó que quizás un proceso desconocido había convertido los dientes en piedra. Pero la idea prevaleciente era que los fósiles eran resultado de una fuerza del interior del planeta, producto de alguna misteriosa actividad de nuestra Tierra. Steno demostró, sin embargo, que los dientes no eran nuevos, sino que mostraban evidencias de estar desgastados por el uso, mellados y degradados, lo que señalaba que eran viejos y, por lo tanto, reliquias de tiempos antiguos. Steno observó lo mismo en otros fósiles, entre ellos los de origen marino que se encontraban en las cumbres de las montañas, confirmando la idea que Leonardo da Vinci había ya propuesto 150 años atrás. Los fósiles eran los restos de animales que habían vivido en tiempos antiguos. Esta sola comprobación habría sido suficiente para darle a Steno un lugar en la historia de la ciencia, pero su aportación habría de ser muchísimo más extensa. En parte debido a que se vio impulsado a buscar respuesta a otra pregunta que presentaban los fósiles: ¿cómo es que estaban con frecuencia incrustados en las rocas? Nicolás Steno nació en Copenhague, capital de Dinamarca, el 11 de enero de 1638 en una opulenta familia de orfebres estrictamente luteranos y estudió medicina tanto en su ciudad natal como en Holanda. Durante sus estudios, cuando apenas tenía 22 años de edad, descubrió el conducto que lleva la saliva a la boca desde la glándula parótida, la mayor de las 3 glándulas salivales, situada en la parte posterior de nuestras mejillas y que por ello se conoce todavía como conducto de Stensen. Terminando sus estudios, se lanzó a recorrer Europa en un peregrinaje que duraría prácticamente toda su vida, al tiempo que continuaba con estudios que desafiaban las creencias de la época. Así consiguió descubrir la naturaleza de las contracciones musculares e identificar al corazón como un músculo más. Además de que sus disecciones de cerebros demostraron, ni más ni menos, que eran totalmente erróneas las especulaciones de Descartes sobre el cerebro y concretamente su idea de que la glándula pineal estaba aislada y en continuo movimiento, que los nervios terminaban en una cavidad que rodeaba esta glándula o que la sangre iba directamente a ella para preservar su calor. 3 afirmaciones que Steno demolió en el discurso sobre la anatomía del cerebro que impartió en 1665, un año antes de girar hacia la geología. Un descubrimiento adicional que realizó en 1663 fue que la leche materna era producida en el pecho y llevada a los pezones por pequeños conductos. Dado que el danés consideraba que el método científico le permitía alejarse de la falsedad no solo en cuanto a la ciencia, sino también respecto de la religión, no parecen haberle afectado las contradicciones entre sus descubrimientos y sus creencias religiosas. 3 años después de su estudio del tiburón, Steno concluyó que para que las rocas se envolvieran a los fósiles debían haber sido líquidas en algún momento para luego solidificarse sobre ellos o sobre otras capas de roca. Si tal era el caso, la Tierra debía mostrar la presencia de distintos estratos. El estudioso se dedicó entonces a visitar canteras, minas y cavernas por toda la Toscana, desde Carrara, mítica cuna del mármol más blanco, hasta los Apeninos y las tierras bajas costeras. Producto de sus observaciones fueron los principios o leyes sobre los estratos geológicos que detalló en su escrito, precursor de una disertación sobre un sólido naturalmente contenido en otro sólido, conocido como Prodromus, donde hacía la historia geológica de la región de la Toscana y de ella derivaba los principios básicos que formaron las bases de la geología como disciplina científica. El primero es el principio de superposición,
que señala que las capas de roca se depositan unas sobre otras en una secuencia temporal, las más antiguas abajo y las más jóvenes encima, lo que permitía conocer las eras de la existencia de nuestro planeta. El segundo es el principio de horizontalidad original, según el cual los sedimentos se depositan como líquidos y por tanto lo hacen horizontalmente, rellenando las irregularidades del fondo, pero dejando una superficie llana, y que cuando los estratos no se encuentran así, se debe a alteraciones posteriores como terremotos o volcanes. El tercero es el principio de la continuidad lateral, que dice que las capas de sedimentos son continuas a menos que un obstáculo evite que tales sedimentos se extiendan al depositarse. Una de sus observaciones más relevantes fue que las capas más antiguas en los estratos más alejados de la superficie no contenían fósiles. Su conclusión poco ortodoxa en lo religioso fue que esas rocas eran anteriores a la aparición de la vida en la Tierra. Sin embargo, la carrera científica de Steno se detuvo súbitamente. Se había convertido al catolicismo en Italia en 1667, pero en 1675 dio un paso decisivo ordenándose como sacerdote, actividad a la que se dedicó entonces de lleno, tanto que en 1677 fue nombrado obispo y enviado a Alemania, donde murió en 1686 a la temprana edad de 48 años, sin llegar a escribir nunca el magno libro anunciado en su precursor de solo 78 páginas. Su obra científica fue casi olvidada hasta que en 1823 el naturalista Alexander von Humboldt lo llevó a la luz pública como lo que es, el padre de la geología. Estudiando cristales de distintas sustancias y midiéndolos cuidadosamente, Steno observó que los cristales de diferentes sustancias pueden tener tamaños distintos, pero los ángulos entre dos facetas correspondientes de cada cristal son constantes y característicos de esa especie de cristal. Este descubrimiento originó la cristalografía, que nos permite conocer muchas características de las sustancias simplemente observando los cristales que forman.